Hola amigos televidentes, muy buenos días. También el tema del retorno de los ecuatorianos que se encuentran en medio del conflicto bélico. ¿Cuántos son? ¿Cuántos no quieren volver? El asunto se puede poner más complicado por esos lados y lo vamos a conversar más adelante con el canciller de la República, Juan Carlos Holguín. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Ucrania no está en el vecindario de Estados Unidos. Tampoco tienen allí bases militares. Ucrania no tiene reservas estratégicas de petróleo ni es un socio comercial importante. Sin embargo, Estados Unidos mantiene un rol, ese sí, importante en este conflicto, aunque sin presencia de tropas. Esa actitud es diferente a la que en los últimos tiempos tuvo George Bush en Irak, Bill Clinton en la ex Yugoslavia o Barack Obama en la guerra civil de Libia. Y vamos a hablar de esta crisis que tiene al mundo en vilo y de la posibilidad de una guerra mundial nuclear que pudiera cambiar radicalmente el mundo como hoy lo conocemos. ¿Con quién? Con Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en el Ecuador. Embajador, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, muy buenos días, Lenín. Gracias por la oportunidad de estar con usted. Ante los conflictos militares, el presidente Joe Biden ha tenido una posición, digamos que variable, porque de la misma manera que se opuso a la guerra del Golfo, apoyó la intervención militar de Estados Unidos en los Balcanes, también respaldó la guerra en Irak en el 2002, aunque luego se opuso al incremento de tropas en ese país. Eso como senador. Como vicepresidente respaldó la intervención militar de Estados Unidos en Libia. Hoy, como presidente, ¿por qué no se dispone una intervención con tropas si antes, en muchas ocasiones, sí lo apoyó? Bueno, gracias nuevamente, Lenín. Lo que tenemos acá es una situación distinta. Es una guerra unilateral en el conflicto más grande en los últimos 80 años en Europa. La primera guerra de este tipo unilateral que hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Lo que está pasando ahora, bueno, como usted mencionó, Ucrania no es socio de la OTAN y creo que lo que estaba... la razón por el miedo de Putin no era la OTAN, fue la atracción de Ucrania participar, ser más socio con la Unión Europea, una asociación democrática de 27 países en Europa. Esta fue la razón por la primera invasión de Ucrania por Putin en el año 2014 y hasta la fecha. Ahora lo que hemos visto en una semana es escalofriante, más de 7,000 muertos y 1 millón de refugiados en menos de una semana. Entonces la situación es muy distinta. Estados Unidos no interviene, entre otras razones porque Ucrania precisamente no forma parte de la OTAN. Pero resulta que uno de los componentes más importantes de este conflicto radica precisamente en que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, demandaba garantías de que nunca se permitiría el ingreso de Ucrania a esa alianza militar. Y la OTAN no quiso garantizar eso. Entonces, decir que no tienen nada que ver tampoco es, embajador, una verdad absoluta. Bueno, lo que pasa es que en este caso, hay un dicho, muéstrame tus amigos y te digo quién eres tú. En el caso de esta semana, la Asamblea General de las Naciones Unidas, todos los países del mundo votaron 141 contra 5. Rusia, su títere Bielorrusia, Corea del Norte, Siria y Eritrea. Cuatro dictadores peores del mundo más Putin contra el resto del mundo. Lo que estamos pidiendo, lo que todo el mundo está pidiendo, es cosas básicas. Respetar las normas de la Carta de las Naciones Unidas. Respetar la soberanía total de toda Ucrania. Cesar la invasión. Y es irónico que ni los rusos pueden hablar de una invasión. El embajador que estuvo aquí ayer en su canal entró en un double speak, un doble discurso irreal, digno de las advertencias de George Orwell en los años 40 del siglo pasado, cuando el diario de
de Moscú se llamaba Pravda, la verdad. Y lo que escuchamos no era la verdad, al contrario. Yo sé que el trabajo de ustedes periodistas es separar el trigo de la paja y escuchamos francamente pura paja. Desde 1990, embajador, la OTAN se amplió. Vamos a los hechos. Desde 1990 la OTAN ha venido incorporando a países que pertenecían a la órbita soviética y Rusia dice que se siente amenazada por ello. 14 países del antiguo bloque comunista, entre ellos Estonia, Letonia, Lituania. Yo le quiero preguntar a usted, como representante del gobierno del presidente Biden, ¿Rusia tiene motivos para sentirse amenazada? Para nada. Como el presidente Biden y los países de la OTAN han sido claros, totalmente claros, e incluso hoy día en Bruselas, en OTAN, el canciller de los Estados Unidos, Tony Blinken, lo dijo una vez más. La OTAN es una alianza militar defensiva. No queremos entrar militarmente en una guerra contra Rusia y no estamos directamente involucrados en esta guerra unilateral en Ucrania, pero sí vamos a ayudar a Ucrania a defenderse contra una guerra unilateral sin justificación ninguna, criminal e irracional. Ucrania ha pedido desde hace tiempo formar parte de la OTAN. ¿Por qué no se lo han permitido? Porque es un proceso largo y porque precisamente en buena parte nadie quiso entrar donde estamos ahora, en Ucrania, en una guerra defensiva contra Rusia. Rusia dijo no se puede entrar a la OTAN, no fue miembro de la OTAN, incluso entraron. Entonces, esta es una excusa irracional. Decir que es un problema de la OTAN, al contrario, es una guerra unilateral, una invasión unilateral criminal, embajador, de alto riesgo. Embajador, hablemos de los riesgos, porque esa decisión de no intervención de Estados Unidos y de los países de la OTAN se rompería si Rusia llegara a atacar a cualquiera de los países que integran esta organización, ya que se invocaría el compromiso de defensa mutua que consta en el artículo 5 de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Ahora, Rusia se viene preparando desde hace meses para esta invasión. Y yo le pregunto, ¿Estados Unidos está preparado para una guerra? Y hemos estado claros desde hace meses también que lo que tenían preparados Rusia y avisando al mundo que estaban preparando esta invasión unilateral de Ucrania. Como dijo esta mañana en Bruselas el canciller secretario de Estado Tony Blinken, la OTAN, los 30 miembros de la OTAN, vamos a defender cada pulgada del territorio defensiva de todos los países de la OTAN. Hemos estado claro en esto, vamos a continuar siendo claro en esto. Y como dije, Ucrania no es miembro formal de la OTAN, es un país independiente. Usted hacía referencia hace un momento a la intervención que tuvo en este espacio el embajador de Rusia, quien decía también que su país no contempla la posibilidad de una guerra nuclear, pero ayer también hubo un acuerdo de alto al fuego entre Rusia y Ucrania y se habló de crear un corredor humanitario. A las pocas horas, Rusia estaba bombardeando una planta nuclear en Ucrania. ¿Ustedes confían en la palabra de las autoridades rusas, sobre todo cuando dicen que no quieren una guerra nuclear? Esta semana Putin dijo que esta guerra está avanzando conforme con sus planes y al mismo tiempo puso sus armas nucleares en máxima alerta. Y anteayer, Bielorrusia dijo que quisieran aceptar armas nucleares de Rusia en su territorio. Imagínense, el mismo país que ahora está funcionando como anfitrión de este diálogo diplomático entre Rusia y Ucrania. Ojalá que no sea así, pero como vimos y como están mostrando este ataque anoche contra el central de energía eléctrica nuclear más grande de toda Europa, es una locura. Todas estas cosas son irracionales. Lo que queremos ver es diálogo de buena fe de Rusia. Y no hemos visto hasta el momento este tipo de ataques, como digo, es sumamente riesgoso e irracional. En función de esto, embajador, ¿qué tan cerca está el mundo de una guerra nuclear?
Nosotros no hemos respondido de ninguna manera subiendo el nivel de alerta de nuestras armas nucleares. Al contrario, queremos la paz, queremos bajar las tensiones, y esto sería posible en corto plazo cuando Putin acepta las declaraciones de todos los países de las Naciones Unidas, sacando sus tropas de Ucrania, parando esta agresión de todas formas, militar, paramilitar, cibernética, etcétera, y respetando el territorio nacional integral de toda Ucrania. Una es la guerra convencional, que se libra hasta ahora solo en territorio ucraniano. Pero hay otra guerra también, embajador, la económica, que la propia Rusia reconoce está golpeando a sus casi 150 millones de habitantes. ¿Cuál es la intención de estas sanciones que lidera Estados Unidos y por cuánto tiempo más está previsto que se extiendan? Sí, estas sanciones han sido fuertes y rápidos. En poco tiempo, Rusia, por los actos de agresión de Putin, Rusia ahora se ha convertido en un paria económico y financiero a nivel global. Las sanciones económicas están muy concentradas contra Putin, sus secuaces como su vocero que está mintiendo al mundo, y sus compinches, los cleptobillonarios de Rusia. Estamos congelando sus bienes cuando estén en nuestros países, sean yates, aviones, plata, departamentos, edificios, todos sus negocios fuera del país. Y claro, limitando su acceso al mundo financiero internacional también. Si quieren ser parte del mundo financiero con las normas modernas en el mundo, tienen que respetar las normas mínimas de las Naciones Unidas. Las sanciones, sí, pesan y son fuertes y tienen impacto internacional, pero la guerra es tiene la culpa. La invasión de Putin es la razón por las sanciones, y cuando él saca sus tropas del país, de Ucrania, todo puede regresar en muy corto plazo a la normalidad. Y efectivamente, embajador, esta guerra económica y comercial genera efectos en otros terceros países que no están involucrados de ninguna manera con el conflicto, entre ellos Ecuador, que tiene una relación económica fluida e importante con Rusia, no tanto como la tiene con Estados Unidos, pero hay una relación. Estados Unidos podría quizás implementar un plan de compensaciones para las naciones terceras afectadas por la guerra, o eso ya es asunto que cada quien tendrá que ver cómo resuelve. Esta es una pregunta para Putin y no para los restos de los países del mundo. Él es la causa de esta invasión y los impactos económicos. Todo el mundo ha entrado a una nueva época con esta invasión. No es pregunta de nosotros. Claro, vamos a hacer lo que podamos para mejorar la situación económica en todos los países afectados del mundo, pero como digo, todos estamos afectados y hay que poner el impacto económico en su contexto real. En una semana, 7,000 muertos, más de 1 millón de refugiados. Hay que pensar en estas cosas primeros, el impacto de en la seguridad global, en la economía global, y después pensar en contratos comerciales particulares. Los ucranianos están luchando por cosas aún más grandes, sus vidas, su nación, sus honores, y están peleando para nosotros, nuestras normas internacionales, nuestro comercio internacional, nuestra manera de vida democrática en el mundo, y hay que apoyarlos en todos sentidos. Y después hablamos en los detalles económicos, pero en el caso de Ecuador y los Estados Unidos, terminamos hace 2 semanas, como usted sabe, terminamos el TIC, las conversaciones de comercio e inversión bilateral en Guayaquil hace 2 semanas, y yo creo que nosotros, nuestros 2 países, estamos en muy buena posición, francamente, para mejorar el comercio seguro, comercio entre países vecinos, países democráticos que respetan las normas y un Estado de derecho. Estamos en este sentido en muy buena situación. Embajador, a propósito de los afectados, claramente. A propósito de la resolución de la ONU que condena la invasión rusa en Ucrania, usted decía hace un momento que solo 4 dictadores apoyaron a Putin en la ONU. ¿Y a Putin cómo lo consideran? Si tiene 4 amigos dictadores, ¿Putin qué es?
dictador también, uno de los peores. Tiene ya más de 20 años en poder en una forma u otra. Y esta semana hemos visto no solamente 7,000 muertos en Ucrania, pero más de 7,000 detenidos por protestas democráticas pacíficas en Moscú. No, esto es lo que tiene, él tiene miedo de la verdad, tiene miedo de un debate político democrático y tiene miedo de su propia gente. Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin. Desde hoy todos somos ucranianos. Muchas gracias. Son las